tus hijos, que somos tu iglesia, tu amada. Señor, gracias por tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro restaurador. Tú eres el que sana nuestras heridas, Señor. El que sana a los quebrantados de corazón eres tú, Padre. Gracias, Señor, te exaltamos. Que esa restauración, Señor, nos lleve a caminar siempre de tu mano, Señor. A no soltarla jamás, Padre Santo. Gracias por este día, Señor. Que seas tú exaltado, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos todos. Sean cordialmente bienvenidos a la Iglesia Bíblica Berea. Estamos felices de poder encontrarnos en esta mañana. Dios los bendiga. Muy bien, en este día quisiera empezar de una vez con el mensaje, así que le invito para que vayamos a Hechos capítulo 20. Y quiero que lo tengamos ahí listo, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer en este día los versículos 7 hasta el 12. Vamos a leer esos versículos el día de hoy. Así que le invito para que busquen su Biblia, por favor. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Estamos listos todos? Listo, vamos a leer entonces. Dice la Escritura: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y, como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Permítenos hoy, Padre Santo, conocer lo que tú quieres enseñarnos a través de ella, Señor. Que hoy tu Espíritu hable, Señor, a nuestra alma y que podamos ser bendecidos con tu voz, con tu instrucción, con tu sabiduría. Señor hermoso, te ruego que me uses en este día para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a la costa y pude presenciar un fenómeno que es muy curioso. Habían unas casas que habían sido construidas en un barrio, pero resulta que ese terreno por debajo era sumamente arenoso, muy arenoso. Y habían casas, déjeme decirle, yo no creo que esas casas tuvieran más de un año. Casas hermosísimas, bellas, con cosas lujosas. Sin embargo, esas casas, por el suelo arenoso, empezaron a agrietarse. Y empezaron a caerse, y cuando yo presencié lo que quedaba de esas casas me pareció tremendo, porque inmediatamente vino a mi memoria un versículo de la palabra de Dios. Está en Mateo 7:24, no sé si ustedes lo recuerdan. Y allí claramente el Señor nos habla de los dos cimientos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice allí: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias
y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Inmediatamente yo vi esa casa, vi esa imagen, me acordé de este versículo. Y creo que el Señor es muy claro en lo que dice allí. Definitivamente la humanidad, tú, yo, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, necesita tener un fundamento sólido en su vida. Porque si nuestra vida está construida sobre fundamentos que no pueden sostener el peso de la vida, lo que construyamos y nuestra propia vida se va a resquebrajar, se va a caer. Por eso es tan importante que en el día de hoy evaluemos sobre qué, sobre quién estamos construyendo nuestra vida. Y me gusta que Jesús es claro en lo que escribe en estos versos de Mateo 7, porque podemos hacer una comparación. Y quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre la casa que se sostiene y la casa que se cae? ¿Cuál fue el factor determinante? El cimiento, ¿verdad? El cimiento, sobre qué se construyó esa casa. Pero Jesús utiliza un par de palabras para decirnos de qué se trata construir en ese cimiento. La primera es escuchar. Escuchar ¿qué? La enseñanza del Señor. Y fíjese que en ambos casos, Jesús dice que ambos escucharon. Porque dice que el que construyó sobre la roca escuchó, como también el que construyó sobre la arena también escuchó. Pero ¿cuál fue la diferencia de los dos? Obedecer lo que escuchó. Ahí está la clave. Si usted y yo queremos construir algo que sea para la eternidad, algo que se sostenga, tenemos que hacer esa clave, esa combinación, escuchar y obedecer. Ahí está la clave. Mis hermanos, somos muy bendecidos en que nosotros podamos conocer en el día de hoy quién es ese fundamento, quién es esa roca sólida sobre quien podemos construir nuestra vida y va a permanecer a pesar de las lluvias, de los vientos y de los ríos que golpeen con ímpetu nuestra casa. Y esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo. Somos dichosos y muy bendecidos de que eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento eterno y suficiente para tu vida. Si tú edificas tu vida sobre Él, te aseguro que no va a caer tu casa, no va a caer tu vida. ¿Podrán venir los vientos? Sí. ¿Que un creyente pase por problemas? Claro. ¿Que un creyente pase por tribulaciones, por dificultades? Sí. Jesús no lo niega, Él dice, y vendrán los vientos y golpearán con ímpetu aquella casa, pero no caerá. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como discípulos del Señor edifiquemos nuestra vida sobre Él y sobre lo que Él dice. No basta con creer en Él para poder edificar algo que perdure. Escúcheme bien esto que le digo, no basta solo con creer, porque no basta solo con escuchar. Hay que hacer. Lo que tú oyes en la palabra de Dios es necesario que tú lo pongas en práctica, porque si no, no vas a ver la eficacia del cimiento. Tú puedes conocer de cimientos, pero tienes que construir sobre él para que tu casa sea estable. Mis hermanos, no me cansaré de esto, pero hay un fenómeno que me preocupa mucho a veces en la búsqueda de la sana doctrina, en la búsqueda de conocer y de ser eruditos en la palabra de Dios. Y es que a veces podemos llenarnos del conocimiento de Dios, que está bien porque Jesús dice que debemos escuchar, pero hay muchos eruditos que no la ponen en práctica. Y con sus hechos están negando lo que dicen creer. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado con ese tipo de erudición. Claro, estudiemos, profundicemos en la Biblia, pero a medida que lo hagamos, pongamos en práctica. Porque allí será evidente una vida realmente piadosa. Será así, de esa manera. Mis hermanos, tenemos un fundamento suficiente.
Tu vida y la mía están en un fundamento estable y seguro, solo cuando Jesús es el cimiento de ella. Es bueno que te preguntes hoy, ¿qué o quién es el cimiento de tu vida? Debes preguntarte eso. ¿Una profesión? ¿Es una persona? ¿Qué o qué es el cimiento de tu vida? Y a medida en que tú evalúes y reconozcas hoy si ese cimiento no es Jesús, entonces puedes empezar a hacer cambios y ajustes en tu vida, de manera que cuando vengan los vientos y golpeen con ímpetu, no caiga tu casa. A veces hay cosas que se caen en la vida, hay cosas que empiezan a derrumbarse, pero ¿por qué? Porque a veces esas áreas y esas situaciones no están fundadas en la roca, que es Cristo. Mira, nuestra iglesia como iglesia local va a ser fuerte mientras el cimiento de la iglesia bíblica berea sea Jesús. Así va a ser fuerte la iglesia. Ese es el verdadero. Mira, la historia ha demostrado que lo que ha transformado la sociedad a lo largo de la historia, desde la iglesia primitiva hasta estos tiempos, ha sido la predicación bíblica. Ha sido eso. Un número teatral puede pasar, una película puede pasar, pero es que Jesús no dijo que el teatro no pasaría. Él dijo que sus palabras no pasarían jamás. Sus palabras. Nuestra iglesia entonces va a ser estable mientras nosotros prediquemos al Cristo que la puede sostener, al Cristo que le da vida. Tu matrimonio será fructífero y estable mientras Jesús sea el cimiento de esa relación. ¿Cuál es el cimiento de tu matrimonio? Le digo a los casados. Por favor, les ruego silencien los celulares, les agradezco mucho. ¿Cuál es entonces el cimiento de nuestro hogar, de nuestro matrimonio? ¿Estamos nosotros buscando expresar a Cristo en ese matrimonio? ¿Servimos, honramos? ¿Cuál es el cimiento? Ahora le digo a los solteros, hoy estoy leyéndome un capítulo de Proverbios cada día, y bueno, trato de compartirles cosas que me llamen la atención, porque hay muchas, la verdad, son muchas. Y hoy leía el capítulo 5 y encontraba cómo el Señor es de claro hablándole, sobre todo a los hombres casados, que tuvieran cuidado de meterse con una mujer extraña. Y decía, tremendo esto, porque es que el fundamento en el matrimonio se trata de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio su vida por ella. Pero miren qué tremendo, porque no crean que los solteros también se pueden salvar de una exhortación amorosa, y es, solteros, ¿qué tipo de mujer están buscando? ¿Qué tipo de mujer? Mujeres, ¿qué tipo de hombre están buscando? Porque claramente el capítulo 5 nos habla de que hay una mujer que es inmoral. ¿Sí? Nos dice que sus palabras son dulces como la miel, que sus labios son codiciables, pero dice que realmente detrás de ella hay una amargura tremenda. Mis hermanos, ¿en qué estamos construyendo nuestras relaciones sentimentales? Estamos construyendo nuestro hogar, nuestro matrimonio. Los solteros están esperando en Dios para construir una relación basada en las Escrituras. Cuando Cristo es el cimiento, podemos ver maravillosas bondades. Mis hermanos, lo que hoy vamos a hablar de este capítulo 20, en esos versículos que leímos, yo quiero que nosotros podamos ver en esos pocos versículos lo que sucede en la iglesia local cuando Cristo es su cimiento. Si Cristo no es el cimiento de nuestra iglesia local, déjeme decirle que esto puede ser un club de amigos, pero no una iglesia. Necesitamos ser una iglesia, pero para eso se requiere creyentes que edifiquen su vida sobre el verdadero fundamento. Si eso no existe, déjame decirte que tú no vas a ver las bondades de lo que significa una vida construida sobre Él como cimiento. Así que vamos a ver el primer beneficio que trae a la iglesia cuando Cristo es su cimiento. Leamos el versículo 7, allí en Hechos 20, y mire lo que dice. Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor.
Lo primero que Cristo provee a una iglesia que está fundamentada en el conocimiento se llama hermandad. Hermandad. Los creyentes tienen una bella característica y es que el versículo 7 dice que ellos se reunieron. Se reunieron. La reunión que nosotros tenemos el día de hoy no es una reunión común, es una reunión muy especial porque estamos reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Venimos aquí para adorar al Señor. Venimos aquí para demostrar que somos el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la organización visible de los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando usted está fuera del país y necesita acreditar su ciudadanía colombiana, ¿a dónde se dirige? A un consulado, ¿verdad? Donde pueden acreditar que usted es ciudadano colombiano. ¿Dónde cree usted que se reúnen los ciudadanos del reino de los cielos para acreditar su ciudadanía? En la iglesia local. En la iglesia local es donde se reúnen los creyentes. Por eso digo, mira, la iglesia es la organización visible de los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Y aunque no estamos aún en el cielo, debemos entender que la Biblia sí dice que todo el que ha creído en Cristo ahora es ciudadano del reino de los cielos. La Biblia lo dice, somos ciudadanos. Aunque usted tenga cédula colombiana o de otro país, espiritualmente, si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted es ciudadano del reino de los cielos. Usted es cieluno. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Y cuando nos reunimos, estamos declarando al mundo que somos propiedad de Dios. Somos los ciudadanos que son propiedad de Dios. Cuando nos reunimos, declaramos con esta reunión que esperamos un reino venidero. ¿Sabe? Cada vez que usted viene a la iglesia, usted está declarándole al mundo externo, estamos confiando en que este mundo va a pasar y vendrá un reino eterno de justicia y de gloria, donde Jesús será el centro. Cuando nos reunimos, ¿sabe qué hacemos? Despojamos el yo, despojamos el ego personal y decimos, Cristo es el centro de mi vida. Así esté lloviendo, así estemos en problemas, así pase lo que pase. Cuando nos reunimos, mis hermanos, estamos declarando que Cristo es el centro de nuestra vida. Cuando nos reunimos también estamos declarando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos y somos sustentados espiritualmente por la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual del creyente, la Escritura. Por eso, mis hermanos, qué importante es que entendamos que cuando Cristo es el fundamento de nuestra vida, Él provee un espacio que se llama hermandad. Hermandad. Y es en ese contexto donde todas estas cosas que le acabo de decir suceden. Ahora, debemos tener claro, porque no quiero crearle falsas expectativas. Berea no es la iglesia perfecta. Yo no soy el pastor perfecto. Ni ustedes son los creyentes perfectos. Eso no existe en ningún lugar. Somos una iglesia imperfecta, pero eso no es excusa para no decir que debemos buscar ser mejores cada día, que debemos ser excelentes, que debemos ser creyentes que reflejamos a Cristo en lo que vivimos. Pero le quiero decir, no hay ni habrá iglesia perfecta hasta que Jesús venga y la perfeccione por completo. Pero sin embargo, aunque no haya iglesia perfecta, no es excusa para que no pertenezcamos a una iglesia local. No es excusa. Todo verdadero discípulo del Señor debe pertenecer a una iglesia local. Yo no creo en ese cuento de creyentes, estilo Juan el Bautista. No, es que yo soy Juan el Bautista que estoy en el desierto y no hablo con nadie. Yo no creo en eso y sé que la Biblia no avala eso. Porque la Biblia también nos llama a perdonar, a pedir perdón, a ser pacientes con los difíciles de soportar. Y eso se da en el contexto de la iglesia, no creas que eso es solamente en contextos familiares o de personas no creyentes. Con esta familia, mis hermanos,
Dios te ha llamado a crecer, porque somos una hermandad, porque tenemos un mismo Padre Celestial. Y con esa familia Dios te ha llamado a crecer. Es en medio de esa familia donde también Dios va a formar nuestro carácter como creyentes. Hay cosas fáciles, hay cosas agradables y hay otras desagradables de soportar a veces como hermanos. No nos digamos mentiras. Si nosotros venimos a la iglesia con la expectativa de que aquí todo va a ser color de rosa, no, a veces van a haber momentos complejos, le tendremos que apelar a la oración, al perdón, a la humildad y a la paciencia. Pero Cristo provee una hermandad y una hermandad para ti. Sí, Dios ha provisto una hermandad para cada uno de nosotros. Una familia espiritual. La iglesia es tu familia espiritual. Eso es lo que es la iglesia local. Y es el plan de Dios que tú vivas en medio de esa familia espiritual. Y solo a modo de comentario quiero decir algo que no está pues, dentro del tema, pero quiero que miremos que la iglesia de ese tiempo no se reunía el sábado. ¿Ok? Porque hay gente que dice que el día del Señor se reúne el sábado, pero eso cambió el día en el que Jesús resucitó en el día del Señor. Y que es el primer día de la semana, ahí lo dice clarito, ¿no? Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Listo? Entonces, solo a modo de paréntesis, es un argumento interesante para poder hablar acerca de qué día, porque hay gente que dice, pero ustedes ¿por qué se reúnen el domingo y no el sábado? Bueno, esa es una de las respuestas. Jesús no resucitó el sábado, sino el primer día. ¿Listo? Y la iglesia de ese momento se empezó a reunir el domingo. Veamos el segundo beneficio cuando Cristo es el fundamento de la iglesia. Y está ahí mismo en el versículo 7. Dígame, ¿a qué se reunió la iglesia? ¿De qué iban a participar? De la cena del Señor. Entonces, ojo a este detalle. No hay ninguna otra reunión en el mundo que esté haciéndose bajo el entendimiento de que se necesita salvación. Solamente en la reunión de una iglesia. Solamente en la reunión de una iglesia. Porque cuando Cristo es el fundamento de la iglesia, Cristo provee salvación para esos creyentes. Provee salvación, Cristo provee salvación. Mira, antes de que Dios pueda darnos cosas materiales, que creo con el corazón que Dios las da, Cristo primero te da la salvación. Eso es muy importante. La iglesia, dice el versículo 7, se reunió para participar de la cena del Señor. La iglesia tiene un mandato del Señor en relación a este aspecto. Cuando Jesús participó del pan y del vino, Él dijo en Lucas 22:19 lo siguiente. Dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. ¿Y qué dice al final? ¿Hagan esto qué? En memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros participamos del pan y del vino, hacemos eso para hacer memoria de que somos una iglesia redimida, de que alguien murió en nuestro lugar, de que alguien ganó la salvación para nosotros. Es por Jesús que somos salvos, es por Él que somos hechos justos delante de los ojos de Dios, y es por Él que tenemos una esperanza segura en la eternidad. Y eso es lo que nos recuerda la cena del Señor. La iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, gozaba de Cristo como el fundamento de su vida y por eso no olvidaban que tienen un Salvador común. Jesús murió por la iglesia en la cual tú eres un miembro muy especial. Y Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. La cena nos recuerda que tenemos un gran Señor y Salvador. Cuando Cristo es el fundamento de nuestra salvación, podemos confiar en lo siguiente. Si Cristo es el fundamento de tu vida, puedes confiar en que tú has sido realmente perdonado de tus pecados. Tú puedes tener la absoluta certeza de que si has confiado en Cristo como Señor y Salvador, tú has sido perdonado. Tú has sido perdonado. La iglesia es dichosa porque es una iglesia perdonada.
Una iglesia que Dios ha perdonado de sus pecados. Es una iglesia que, gracias a que Cristo le ha salvado, ha nacido de nuevo. Cada uno de nosotros necesita nacer de nuevo. Debe nacer del agua y del Espíritu, como dijo el Señor a Nicodemo. Debemos nacer de nuevo, debemos disfrutar de una nueva vida bajo el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Una nueva vida. No somos los mismos, tenemos un nuevo corazón, una nueva mente. Somos hechos nuevos realmente. Y este es uno de los beneficios que tiene la iglesia cuando goza de la salvación del Señor. Somos hechos nuevas personas. Tú no puedes ser el mismo, ni puedes ser la misma. Tu vida, sí o sí, si tú has nacido de nuevo, ha debido cambiar. Y quiero aclararte esto, no por tus propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Porque tú recibes un nuevo corazón. Y en ese corazón están la mente, las emociones y la voluntad. Y si tu corazón ha sido cambiado, va a cambiar la forma en la que piensas, en la que sientes y en la forma en la que actúas. Porque eres una nueva persona que ha sido hecha nueva. Jesús dice, la palabra es en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que él naciera de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, iglesia. Y si tú no has experimentado este cambio del que yo te estoy hablando hoy, es importante que tú tengas una conversación muy seria y sincera con Dios el día de hoy. Porque si tú no estás experimentando una vida nueva, entonces significa que necesitas ir a la presencia de Dios para que Él te regale este maravilloso don de nacer de nuevo. Esto es lo más espectacular que puede suceder, nacer de nuevo. Todo esto sucede porque el Señor nos salvó dando su vida por la iglesia. La iglesia goza de una esperanza cierta y segura de salvación cuando Cristo es su fundamento. Y esto lo recuerdo cada vez que voy a un funeral. Cuando muere una persona, si somos sinceros y tenemos nuestra vida arraigada en la palabra, nos preguntamos, ¿a dónde fue esta alma? ¿A dónde fue? Y yo creo que les he contado, pero para mí, el lugar más difícil para mí de predicar es un funeral. Es difícil para mí, no sé para otros hermanos que predican, pero para mí es muy difícil predicar en un funeral. Sin embargo, pues voy con un mensaje de la palabra de Dios, pero siempre trato de tener en cuenta, bueno, si sé que esa persona fue creyente, pues va a ser un mensaje de aliento para los que se quedan, ¿verdad? Pero si sé que el que murió no es creyente, entonces yo hablo palabras a los que están ahí conmigo. Yo ya esa situación yo no la puedo resolver. Solo Dios sabe a dónde fue esa alma. Pero si yo presumo que esa persona no anduvo con Dios en su vida, yo hablo claramente a los que están en ese lugar. Y les digo, ¿a dónde iría su alma si su turno fuera hoy? Porque algún día todos tenemos esta cita. Algún día todos estaremos en un cajón como este. Pero qué difícil es predicar en un lugar como esos, hermanos. Qué difícil. Complicado, es muy complejo. Porque los sentimientos están a flor de piel. Hay dolor, hay inseguridad. Pero yo te aseguro, mira, el día de ayer murió un pastor muy querido, y de paso si su familia llegara a ver, o alguien cercano, el pastor Enrique Nieto, un gran amigo, una persona muy especial en nuestra vida, en nuestra familia. Fue un hombre que inclusive desde que yo era un adolescente fue de las primeras personas que estuve en mi proceso espiritual, un anciano muy querido, pero hay sentimientos encontrados, ¿no? Tristeza para los que lo conocimos, pero también gozo porque sabemos que el Señor le dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso nos da alegría, porque cada vez que un santo muere, se consuma, ¿verdad?, la expresión de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros
tenemos a Cristo como el cimiento de nuestra vida, ni siquiera la muerte puede remover esa seguridad, porque tenemos una esperanza cierta. ¿Por qué es tan cierta esa esperanza? Porque creemos en aquel que murió y resucitó. Jesús venció la muerte. Y Él dijo que a donde Él iría a preparar morada para nosotros. Tenemos la plena seguridad que el que aunque esté muerto y en Él cree, va a vivir. Jesús lo dijo a la familia de Betania. Entonces tenemos la absoluta confianza de que si Cristo es el cimiento de nuestra vida, entonces Él provee salvación. Cristo provee salvación a través de su perdón, dándonos una nueva vida y dándonos una esperanza cierta de vida eterna. ¿Has creído en Jesús como Señor y Salvador? ¿Has experimentado su perdón? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Qué pasaría, Dios no lo quiera, que hoy fuera el último día de tu vida? ¿A dónde iría tu alma? ¿Iría a la eternidad con Dios o iría a la perdición eterna? ¿A dónde iría tu alma? Pero si tú has confiado en Cristo como Señor y Salvador, puedes tener la absoluta certeza de que hoy mismo estarás con el Señor en el paraíso. Si la voluntad soberana de Dios ha decretado que hoy sea tu último día de vida. Pero es importante que resolvamos ese tema. A veces estamos nadando en la orillita, ¿verdad? No, tal vez hoy no me convierta, pero voy a nadar por aquí. No, decídete por favor hoy mismo, porque tú no sabes si hoy puede ser el último día de tu vida. Tú no sabes. Tercer punto, leamos en el versículo 7, la parte final. Dice que los creyentes locales se habían reunido para participar de la cena del Señor. Y dice, Pablo les estaba predicando. Y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Así que prepárense porque hoy el sermón va hasta la medianoche. ¿Listo? Cafecito, mejor dicho. Hoy vamos a poner en práctica este sermón. Pero que nadie se vaya a caer ni se vaya a morir, por favor. Pues el tercer beneficio para una iglesia, cuando Cristo es su fundamento, se llama la palabra de Dios. Cuando la iglesia tiene como fundamento a Cristo, esa iglesia es sustentada por la palabra de Cristo, por la palabra de Cristo. Este es otro aspecto fundamental del culto a Dios en la iglesia local. Me encanta, y ojalá en lo posible usted pueda traer su Biblia. Traiga su Biblia, por favor, escudriñela. Venimos a la iglesia. Y qué bueno que usted pueda decir, pastor, la Biblia no dice eso. ¿Y cómo lo sabe? Porque tiene la Biblia en su mano. ¿Verdad? Importante que traigamos la Biblia, queridos. Entonces, si la congregación es la reunión local de los ciudadanos celestiales en la tierra, la predicación bíblica es la voz de Dios en medio de la iglesia. Amén. Se lo repito, si la congregación es la reunión local de los ciudadanos celestiales en la tierra, la predicación bíblica es la voz de Dios en medio de ella. Yo no tengo ninguna autoridad en la iglesia a no ser que esté parado en la palabra de Dios. Yo no podría mandarle nada ni aconsejarle nada a no ser que esté sustentado en la palabra de Dios. Es más, si yo le llego a decir que haga algo y no está en la Biblia, no me haga caso. Porque la única autoridad que tiene un pastor es la autoridad de la palabra. Ese es el límite de su palabra, de su autoridad. Ese es el límite de la autoridad de un siervo de Dios, la palabra de Dios. Si el siervo de Dios empieza a caminar por terrenos, por fuera de la palabra, perdió su autoridad. Perdió su autoridad. Lo mismo un creyente. Si tú estás caminando por terrenos, por fuera de la palabra, perdiste tu autoridad espiritual. La perdiste. Debes recuperarla y volver al camino, volver a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la voz de Dios en medio de la iglesia. Si Dios es tu Señor, su palabra será fundamental en tu vida. Porque si Cristo es el fundamento, la palabra de Él es lo que te sustentará, lo que te va a sostener, lo que te va a guiar, lo que te va a alimentar. Por eso es tan importante guardarla. Ya leímos lo que dice Mateo 7:24, sin embargo, recordemos
que Jesús dice que el que escucha su enseñanza y la sigue es sabio. No basta solo con escuchar, hay que hacerla y quiero ser muy enfático en esto. Para que tú puedas experimentar el poder del cimiento de Dios, necesitas oír su voz y poner en práctica lo que Él te dice. Solamente así podrás ser estable en tu vida. Pero también hay otro detalle importante, mis hermanos. ¿Sabes cómo demuestras tú el amor a Dios? ¿Sabes qué dice la Biblia de cómo demostramos el amor a Dios? Mire lo que dice Juan 14:15. Por favor, Juan capítulo 14, versículo 15. Allí vamos a encontrar cómo demostramos nuestro amor a Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Jesús no lo convencemos con meros sentimentalismos. A Jesús le demostramos amor obedeciendo sus mandatos. Y Él lo dice claro ahí, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, eso es muy claro, no hay vuelta de hoja, ¿no? Muy claro. Si ustedes de verdad dicen amarme, obedezcan mi palabra, punto. Pero Él lo repite ahí en Juan 14, en el versículo 21, mire cómo lo dice ahí mismo en el capítulo 14, versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Otra vez lo dice. Y dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y que hay una clave interesantísima de la vida devocional. Si usted quiere conocer y crecer más en su vida espiritual, ahí está la clave. ¿Cuál es? Obedecer la palabra. Ahí está. Miren, perdónenme, voy a ser un poco ilustrativo en este aspecto. Si usted quiere tener más luz en su andar espiritual, se requiere de más obediencia a la palabra. Porque el Señor, al que más obedece su palabra, más luz le da en su entendimiento. Es una clave importantísima. Jesús dice aquí, dice, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esto quiere decir que para que la iglesia conozca a Jesús mejor, se requiere de un cuerpo de creyentes que profundicen en la palabra y que la obedezcan. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no te preocupes por lo que no entiendas de la palabra, preocúpate por lo que entiendes y no estás obedeciendo. ¿Ok? Entonces, a medida entre pequeños escalones de obediencia, nos van a llevar a grandes alturas de entendimiento espiritual. Pequeños escalones, vamos poco a poco, sí, poco a poco. ¿Sí? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá. Y esto también habla de sabiduría, de entendimiento. ¿Ok? Entonces, la palabra es la forma en la que nosotros demostramos a Dios cuando la obedecemos. Cuando la obedecemos. Pero también la palabra tiene otro aspecto, hablando de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Mira lo que dice Efesios 5, 25 al 27. ¿Usted sabe qué está haciendo Dios cada vez que nos congregamos? Cada vez que nos congregamos, el Señor nos está preparando para el día de las bodas del Cordero. Cada vez que usted abre su Biblia, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nos congregamos a escudriñar la Biblia, Dios está embelleciendo su iglesia para el día en que Él se casará con ella. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Yo creo que los que se han casado y nos hemos casado sabemos lo interesante, ¿no? De ver la novia bonita, que se ve hermosa, ¿sabes qué? Nomás verla con el traje, maquillada, se ve espectacular. Hablando en términos espirituales, lo que Dios está haciendo a través de la predicación de la palabra es embelleciendo la iglesia, preparándola para el día de las bodas. Mire lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia
al lavarla mediante la purificación de ¿qué dice ahí? De la palabra de Dios. Mire qué interesante. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Hermanos, dos precisiones. Mientras estamos aquí en la tierra, el Señor está embelleciendo, santificando la iglesia. ¿Y cuál es el medio por el cual el Señor santifica la iglesia? Lo acabamos de leer, la palabra. La palabra. Cada vez que tú lees la palabra, escudriñas la palabra, el Señor te prepara para la gran boda del Cordero. Pero una cosa importante, ese embellecimiento solo va a ser terminado a plenitud cuando Él venga por la iglesia. ¿Ok? O sea que aquí en la tierra no va a terminar esa labor, pero va a ser consumada el día en que Él venga por la iglesia, la embellezca colocándole su gloria, que se llama la glorificación. Él glorifica a la iglesia y Él entonces la toma del gancho y le dice: Padre, aquí está mi esposa, la cual yo santifiqué, la cual limpié y puse mi gloria en ella. Te la presento, Padre. Eso es lo que Jesús va a hacer. Entonces no desestimemos la predicación de la palabra, no desestimemos los estudios bíblicos, no desestime su estudio personal en su casa, su devocional. Porque ¿sabe qué está haciendo el Señor a través de eso? Lo está preparando para las bodas del Cordero. Otro aspecto más, veámoslo en los versículos 9 y 10 de Hechos 20. Dice: como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Y dice el versículo 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. ¿Usted se imagina lo que pudo ser para esa reunión de creyentes locales en Éfeso, ver que su querido amigo Eutico empezó a roncar en lenguas en medio del culto y de repente que cae del tercer piso y se mata? O sea, imagínense lo que estar aquí y de repente alguien caiga, ¡pum!, se murió. Dios mío, ¿qué hacemos? Pero Pablo dijo: no, un momentico, ni siquiera esto va a detener el mensaje. Y se va y ora por él y Dios lo resucita. ¿Saben una cosa? Me encanta porque eso es muy similar a algo que pasó con uno de los profetas del Antiguo Testamento. Había una mujer que tenía un hijo, ¿verdad? Y este hijo, el profeta le había dicho a esta mujer que era estéril, le había dicho que iba a tener un hijo y ella lo dudó y sin embargo ella lo tiene. Pero más adelante el hijo muere. Y entonces dice que el profeta va y se pone sobre él en la cama, con los brazos abiertos. Dígame qué figura ve usted si yo hago esto. Él aplicó el poder de la cruz sobre ese joven, el poder del Cristo viviente. Lo aplicó allí. Lo mismo está haciendo aquí Pablo. El Cristo que da vida, el Cristo que levanta muertos, es el Cristo que levantó a Eutico. Pero cuando Cristo es el fundamento de la iglesia disfruta del poder glorioso del Cristo viviente. El poder glorioso. La iglesia experimenta milagros, la iglesia experimenta bendiciones, la iglesia experimenta sanidades, la iglesia experimenta libertad, la iglesia experimenta restauración, porque la iglesia, la cual Cristo es el fundamento de su vida, experimenta el poder del Cristo que le da vida. Mis hermanos, Eutico claramente murió al caer de un tercer piso. Espero que aquí no haya ningún Eutico que se esté quedando dormido. A ver, alguien detrás de la columna. No. Muy bien. Nadie en casa, por favor. Y yo creo que Eutico quería estar atento a la palabra. Yo creo que Eutico no era un chico carnal ni nada de esas cosas. Pero tratemos de sacar algo de la vida de Eutico. ¿Saben qué? Porque de Eutico debemos aprender que es importante de cómo nos preparamos el día anterior para venir a la iglesia. Aprendamos eso, ¿verdad?
de guardarnos, de tratar de dormir bien, de descansar, ¿verdad? De estar reposados, para poder llegar el día del Señor de la mejor manera. Intentemos hacerlo, mis hermanos. ¿Quién sabe si Eutico estaba trasnochado? No lo dice, estoy aquí exagerando, ¿verdad? Porque no lo dice. La verdad, estoy aquí especulando, perdónenme. No, la Biblia no lo dice. Y cualquier cosa que digamos era especulación y no se trata de eso. Pero Eutico se quedó dormido. Pero también aquí hay algo importante, y es que tampoco el sermón debe ser tan extenso. La verdad es que, bueno, hay personas estudiosas que dicen que después de cierto tiempo ya la persona no presta atención. Entonces, yo me acuerdo del principio de la pandemia, Dios mío, yo no sé cómo hicieron los bachilleres y los que estudian, Dios mío, a distancia, porque para mí era, perdóneme, cansoncísimo meterme en clases a través de un computador, me parece cansón, me parece terrible. Además que, bueno, hay gente que no silencia su micrófono y se oye por allá todo, y no, qué terrible esto. Entonces a mí me habían invitado a unas reuniones de pastores, y yo, bueno, me voy a conectar 3 horas. Yo, no, eso para mí era terrible. Yo decía, no puedo, 3 horas, no puedo. Entonces, yo, pues, le digo, no sé usted, yo soy respetuoso, usted piensa diferente, pero yo soy enemigo de reuniones extensas en internet. Por ejemplo, los estudios bíblicos, que varios están acá, saben que máximo 1 hora. Máximo 1 hora, amén, chao. Porque sabemos que cosas tan extensas hay gente que ya se dispersa, ¿verdad? Y mucho más si están en la casa, que el celular, que por ahí me llaman, que me necesitan. Entonces, no es sencillo tampoco. Uy, pero de verdad que muy tremendos los bachilleres, los universitarios, que lo hacen, y de verdad, mi más sincero respeto si usted puede sacar provecho a eso. Pero mis hermanos, es importante que el mensaje no sea tan extenso, y ya estoy por terminar, no se afane. El mensaje también, mis hermanos, debe ser tan intenso como si fuera la última vez que lo escucháramos. Porque Pablo se iba a despedir de estas personas y nunca más las iba a volver a ver. A mí nada me garantiza que los voy a volver a ver. Y por eso el mensaje debe ser intenso, claro, puntual. Y debemos entonces aprender de Eutico que sí, debemos descansar bien, debemos disponernos, pero también el predicador debe saber que hay un tiempo donde la gente tiene la atención y debemos aprovecharlo, y no debemos excedernos, pero ser claros, vehementes, intensos en lo que estamos hablando, porque es un mensaje de vida o muerte. Sin darnos cuenta, muchas cosas suceden en un culto o en una reunión. Tal vez habrá gente que sale del culto y vino débil y Dios lo fortaleció. De pronto alguien llegó lleno de temores y el Espíritu Santo le dio valor. De pronto alguien llegó confundido y la palabra le dio dirección. De pronto el que anda en pecado es redarguido y su vida es cambiada para andar en santidad. De pronto alguien llegó enfermo y Dios le sana. Pero lo más importante es que si alguien llegó muerto espiritualmente y cree en Cristo, saldrá vivo y vivo en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, mis hermanos. Y finalmente, el último, leamos versículos 10 al 12, el último beneficio cuando la iglesia goza de Cristo como fundamento. Dice, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. Dijo, no se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Yo quiero que usted note un detalle súper interesante. Si alguien muriera en este lugar, Dios lo resucitara, ¿qué tendría más interés? ¿Ese suceso o la cena del Señor? Seamos sinceros, ¿qué harías tú? ¿Cierto? Claro, es que eso es impresionante. Imagínate ver a alguien, ¿no?, que se cayó a un tercer piso, que murió y que además el Señor en su poder lo resucita. Creo que todos
no sé, nos saldríamos de nuestras sillas, oiga, qué tremendo Dios. Pero ¿sabe que eso no es lo que pasa ahí? ¿Qué le dio más importancia a la iglesia? A la cena. Entonces, pilas, porque creo que el centro de este mensaje no es ese milagro, sino la cena del Señor. Ahí está la clave de este mensaje. Mira, ¿por qué? Porque la iglesia valoró más el milagro de la salvación que el milagro de un muerto resucitado. Eso es lo que más valoró la iglesia que estaba reunida con Pablo. No era que Eutico hubiera resucitado, que de por sí ya era glorioso, no nos digamos mentiras. Pero la gente valoró más la muerte y la resurrección de su Señor. ¡Ah, qué bello eso! Cuando Cristo es el fundamento de la iglesia, hermanos, ella disfruta de seguridad hacia la eternidad. Mira, abre conmigo tu Biblia en Mateo 26, 29, 30. Mira lo que Jesús dice allí. Para Jesús es tan importante la cena por su simbolismo y por el afecto que involucra eso. Mira lo que dice el Señor allí en Mateo 26, 29, 30. Dice, acuérdense de lo que les digo. Oh, eso, si se puede, subráyelo. Dice, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿Sabes? Jesús dijo, el día en que yo vuelva a beber vino, estaré con toda mi iglesia. ¿Te imaginas? Él está diciendo, estaré con mi iglesia. Cristo es la seguridad de la iglesia. Y Cristo valora tanto eso que Él dijo, mira, es tan importante para mí, que quiero decirles que la próxima vez que yo beba este vino, será cuando estemos todos juntos. Cuando no falte ni uno solo de mis redimidos. Hay varias teorías acerca de si Cristo murió por todo el mundo o si murió solo por la iglesia. Bueno, hay varias formas de verlo. Pero yo quiero decirle algo, y es que no se va a perder ni uno solo de los que Jesús escogió para salvación. Ni uno solo. Le digo que la muerte de Jesús no va a ser en vano, porque de los que Él escogió, ninguno se va a perder. Ninguno. Y será celebrado en victoria y en honra y en gloria al Señor, porque su muerte fue eficaz por todos los que Él escogió de antemano. Ninguno se va a perder. Si usted quiere, lo puede leer en casa en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal. Y Él dice, Señor, de los que me diste, no se perdió sino solo uno, y era el hijo de perdición. Él habla de los que el Padre le dio, de los que me diste. No se perdió ninguno, solo el hijo de perdición. Por eso Jesús dice, no volveré a beber de este vino hasta que esté con todos los que el Padre me dio. Con todos. En esa mesa proclamaremos que Jesús venció la muerte, a Satanás y al pecado. Los que participan de la mesa en el cielo también habrán vencido la muerte, a Satanás y al pecado para siempre. Pero esa victoria es gracias a Jesús. Es gracias a Jesús. La muerte y la resurrección de Eutico fue una demostración de la resurrección venidera. Poco a poco nos iremos separando, pero por la resurrección allí estaremos todos juntos de nuevo. Ayer murió mi querido pastor y amigo Enrique, pero algún día, poco a poco, todos iremos partiendo. Pero la Biblia nos da la garantía de que un día estaremos todos juntos. Todos juntos. Y beberemos la copa con el Señor. Y Él la volverá a beber gozoso, alegre. Aquí está mi iglesia, mi esposa, mi redimida. No falta ninguno. Mis hermanos, qué bendición es cuando la iglesia goza de Cristo como el cimiento de su vida. Seguramente todos pudimos experimentar lo que es vivir sin Cristo y podemos decir que estábamos realmente muertos en vida. Muertos en vida. Pero la resurrección de Eutico nos muestra
que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. En la iglesia hay vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida de la iglesia. Cristo es tu vida, hermano y hermana. Cristo es tu vida. Cristo es tu vida. Si tú quieres disfrutar realmente de la vida, Cristo debe ser el Señor de tu vida. Cristo debe ser el todo de tu vida, no una parte. Cristo debe ser el amo y dueño absoluto de tu vida, para que tú experimentes lo que es tener un cimiento real y sólido. ¿Cuál es entonces el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento? ¿Sobre qué está basada tu confianza de vida? ¿En qué está basada tu seguridad? ¿En tu cuenta, en tu apellido, en tu profesión, en tu reputación? ¿En qué está basada tu confianza? ¿O será mejor en Cristo? ¿Tienes hoy seguridad de salvación? ¿Estás seguro hoy de que si hoy murieras irías a la eternidad con Jesús? ¿Estás seguro de eso? Oremos. Señor, damos gracias a ti por este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el fundamento de nuestra iglesia. Tú eres el fundamento de cada familia en la congregación y de la iglesia en todo el mundo, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú tienes tal poder para sostenernos que podrán venir los vientos, golpear con ímpetu nuestra vida, pero no caerá si está fundada sobre la roca. Señor, ayúdanos a entender hoy la importancia de oír y poner en práctica. Oír y poner en práctica. Solo allí, Señor, seremos fuertes. No es suficiente, como tú nos lo has dicho, tan solamente ser oidores. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Señor, gracias, porque a través de ti como fundamento, nuestra vida realmente es estable, Señor. Y a veces sí, vienen los vientos, pero no caemos, Señor, porque en ti somos fuertes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por proveer hermandad, porque tú has provisto una familia espiritual, Señor, donde juntos crecemos, donde juntos somos formados en nuestro carácter, Señor. Gracias, Señor, porque no hay iglesia perfecta, pero tú eres quien la perfecciona, Señor. Gracias porque la iglesia, la cual tú eres su fundamento, disfruta de tu salvación. Señor, nuestros pecados son realmente perdonados. Señor, gracias porque la corrupción moral y espiritual no tendrá poder sobre tu iglesia, porque tú nos has dado el poder para vencer el pecado, Señor. Y tu iglesia, Señor, es bendita porque tiene un Salvador que le da perdón, le da una nueva vida. Señor, te suplico hoy que si alguien en este lugar o en casa, Padre, no ha experimentado el nuevo nacimiento, Señor, te ruego que hoy por tu misericordia y por tu bondad, esa persona pueda conocerte realmente, Señor, y pueda experimentar un corazón nuevo, una mente nueva y unos actos nuevos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos provees de seguridad eterna, Padre. Y gracias porque podemos estar seguros que estamos en las palmas de tu mano, Señor. Y de allí nadie nos podrá arrebatar. Nadie, ni siquiera Satanás, nadie nos podrá arrebatar. Estamos absolutamente seguros de que tú eres poderoso para guardar nuestro depósito en el cielo, Señor. Estamos absolutamente seguros, Señor, que tú pagaste absolutamente todo y en la cruz dijiste, consumado es, todo fue pagado. Señor, gracias por esa seguridad que nos da al tener un fundamento eterno como tú. Gracias también te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque a través de ella te demostramos amor al obedecerla, Señor. Y gracias porque a través de ella tú nos preparas y nos limpias para las bodas del Cordero, Señor. Gracias por los milagros. Gracias porque aquella iglesia en la cual tú eres el fundamento disfruta del poder del Todopoderoso. Señor, te ruego que si hay alguna necesidad donde la iglesia necesite tu mano sobrenatural, te suplico, Dios, extiende tu mano en cada necesidad de mis hermanos, de cada familia, de los que están en casa. Señor, extiende tu mano, Dios. Manifiesta tu poder, Padre Santo. La iglesia primitiva oraba, Señor, en los primeros capítulos,
que mientras ellos predicaran, tú extendieras la mano haciendo milagros y sanidades y prodigios. Señor, hoy te suplico, extiende tu mano sobre la iglesia en general, en cada necesidad, Padre, que puedan ver al Cristo glorioso, todopoderoso, en cada necesidad, te lo suplico, Señor, porque la iglesia en la cual tú eres el fundamento, disfruta del poder del Cristo glorioso. Y finalmente, Señor, gracias, porque algún día estaremos contigo, el día en que levantes la copa y bebas de nuevo el vino y puedas decir con toda seguridad que tú has vencido, Señor. Y nosotros nos gozaremos, Señor, en ese día vestidos de lino fino y resplandeciente, Señor, para celebrar que tú eres nuestro Rey y nuestro fundamento eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra. Mis hermanos, para finalizar, aquellas personas que deseen apoyar voluntariamente nuestro ministerio, quiero leerles esta promesa. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Señor, en esta mañana oramos por las ofrendas voluntarias de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, confiando en esta promesa, que ellos te honran a través de sus recursos, Señor, con lo mejor que producen, Señor, y tú llenarás sus graneros y sus tinajas con buen vino, Señor. Te bendecimos. Por favor, cuida de cada necesidad de los hermanos de la iglesia. Bendice la obra de sus manos, Señor. Y te suplico por aquellos que están luchando financieramente, para que tú les sostengas y les bendigas y les proveas, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Una buena semana. Bendiciones. Bendiciones a todos.